Estamos de regreso en Comentando la Noticia y en la línea telefónica se encuentra el prestigiado periodista y escritor Rafael Loret de Mola, del cual además podemos presumir de una gran amistad. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues un placer muy grande de escucharte, mi querido amigo ingeniero Rodolfo Franco. Hacía tiempo que no teníamos esta oportunidad. Así es, no teníamos el placer y el honor de escucharte. Rafael, ¿cuál es tu punto de vista con relación a esto que ha sucedido entre el domingo y el lunes? Me refiero a la Guardia, la incorporación o la entrada de la Guardia Nacional, ese mismo día una marcha en diferentes ciudades del país y luego el lunes en la tarde tenemos el AMLOFest, en donde se celebraron que 78 de 100 propuestas que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se cumplieron. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, creo que la Guardia Nacional, si se tiene un ejército y si se tiene una marina, pues es prácticamente innecesaria. Yo no entiendo cuál va a ser la competencia entre unas y otras instituciones. Pero el presidente lo único que ha hecho y es imitar a su antecesor, al que tanto cuestiona, al que tanto aborrecemos los mexicanos, Peña Nieto. Al señor Recuerden que Peña Nieto fundó la Gendarmería Nacional, sí, precisamente como siguiendo el consejo de un famoso general colombiano que ya tiene hasta su serie en Netflix, el general Oscar Naranjo. Es correcto. Esto es importante hacerlo ver, porque si la gendarmería no funcionó, pues vamos a ver ahora si su sucedáneo hace algo, porque si se trata nada más de perseguir migrantes siguiendo las instrucciones del señor Trump, no estamos haciendo un buen papel los mexicanos. Yo creo que en definitiva los actos del domingo y el lunes deben ser vistos sin apasionamientos. El domingo comenzó a surgir ya un movimiento claro de protesta contra el presidente, aunque el número de asistentes haya sido menor al que convocó el presidente en el Zócalo, con pruebas evidentes de los viejos vicios, entre ellos el acarreo. Eso se vio claramente. Y respecto al discurso del presidente, que es lo más importante, pues me refiero a que pues no hizo más que repetir sus consignas. Habló exactamente como si hubiera sido un discurso de hace 7 meses, el día de su triunfal apoteosis, después de la victoria obtenida en las urnas. Yo creo que no hay ninguna diferencia si nosotros checamos el discurso de ayer con el de hace un año, pues es evidente que van a coincidir. No creo que el peso esté mejor que antes, el peso está vapuleado. De repente, con alguna decisión como la de ponerle aranceles a los productos mexicanos que pretendía el señor Trump, el peso se vapuleó. Y después ya se equilibró, pero es un peso que está fluctuando mucho más que en la época de López Portillo. Es una situación en la que no estamos seguros de si seguirá el peso estable. Él dice que es la moneda que más se apreció en el año, en el mundo, pero yo francamente no he visto tal cosa. Si calculamos lo que costaba el dólar hace un año y lo comparamos con lo que cuesta ahora, veremos que ha habido un movimiento muy pequeño. Estamos cerca de los 20 pesos por dólar, lo cual no es un avance significativo en esa materia. Y por el estilo, lo de los anuncios de sus pretensas obras, como la de Boca del Río, la de Dos Bocas, perdón, en Tabasco, la refinería, así como los anuncios una y otra vez de los ferrocarriles a Maya y Transísmico. Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no terminamos el de Toluca si ya está casi en un 80%? Nada más porque lo inició Peña. Ya sé que todo lo de Peña fue
un engendro de corrupción, pero si ya dejó obras casi por terminar, que pueden ser muy útiles, ¿por qué no se terminan? Claro. Lo mismo claro. pasa con los hospitales. Sabe de que hay 300 hospitales en curso, pero que no tienen mantenimiento y que además no están dotados del equipo necesario para que funcionen. Pues hay que hacerlos, hay que terminarlos, no estar con el celo tonto de que no, esta es una obra del prianismo. No, es una obra del gobierno de este país, y aunque haya habido corrupción inmensa, pues por lo menos vamos a sacarle provecho a lo que ya está. Es correcto, Rafael. Lo que existe y que está en proceso hay que terminarlo. Sobre todo, insisto, ese aeropuerto de la Ciudad de México, que es una obra millonaria, y cuando digo millonaria es en todos los aspectos, en la generación de empleo, en la dinámica económica que genera con las diferentes ramas que intervienen ahí, y no es desde mi punto de vista es una pérdida impresionante la que estamos haciendo, porque además vamos a deber ese aeropuerto, o sea, ni terminado está y lo debemos, que es lo peor, como está sucediendo con el avión presidencial, que lo debemos, no lo hemos terminado de pagar y sin embargo ya se anda vendiendo. Bueno, en el caso del aeropuerto, debo decirte que yo pasé por allá hace un mes y medio más o menos, y yo vi todavía un gran movimiento en cuanto a camiones que llevaban travels, en cuanto a personal que iba y venía. Yo no estoy muy seguro de que se haya detenido la obra y de que hay mano negra ahí, pero aún así el presidente ya habló ayer una vez más de que va a construir allí un parque ecológico. Yo no entiendo cómo puede México seguir tolerando estas cosas. Por ejemplo, fíjate, tenemos una tradición en lo que se refiere a obras no terminadas. El monumento a la revolución iba a ser el Palacio del Congreso. Lo dejaron solamente con su estructura, y se convirtió en el monumento a la revolución. Es correcto. Y ahora un aeropuerto de esas dimensiones inmensas, que para todos los países del mundo era un punto como de atención para saber que ahí estaba México, compitiendo con aeropuertos como el que ya se terminó en Beijing, que es bastante parecido al aeropuerto de México, por cierto, al de Texcoco, en cuanto a su planeación. Ya se terminó el de Beijing, el de México era un poco más pequeño, ya debía haberse terminado. Eso también hay que aclararlo. Es increíble que no se haya terminado en la época en la que se inició. Debió haberse terminado. Lo que detuvo al aeropuerto de Texcoco fue la inmensa corrupción, pero eso no justifica el hecho de que los inversionistas que estaban destinados a apoyar el aeropuerto de Texcoco, pretenda el presidente que sean también los inversionistas del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, si hubo corrupción allá, nos está anunciando que va a haber corrupción también en Santa Lucía. ¿Cuál es la jugada? Porque además ya se demostró que es impráctico el aeropuerto de Santa Lucía, que causa un impacto ambiental brutal y que afecta nada menos que a 61 comunidades que están alrededor. Esto es mucho más grave que haber continuado el aeropuerto de Texcoco. Sí, y muy grave es que se tomen las decisiones, como coloquialmente se dice, a volapié. Es lo más grave. Hace un momento, Rafael, te comento, hace un momento platicábamos con Alejandra Morán, que es la vocera de Chalecos México, y nos está informando que el día 27 de julio van a ir a hacer una toma del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, para impedir que se inunde y que se construya ahí ese monumento, como le llaman, a la ignominia, ese monumento a lo que no debió de haber sido, y tal vez con los amparos que se han estado promoviendo se logre frenar una parte de esa decisión que está tomando el presidente. Y también lo que dices es correcto, el aeropuerto no se ha cancelado del todo porque no se han cancelado todos los contratos, sigue habiendo movimientos, por lo tanto, nos sigue costando, va a costar la cancelación,
y no tenemos ni lo uno ni lo otro. Es increíble, es patético, pero además en estos momentos existe un enorme riesgo cuando se vuela a la Ciudad de México, porque con el pretexto de que no hay más que el aeropuerto que ya tenemos, el Benito Juárez, pues está uno dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que le dan pista al avión. Sí, esto puede ocasionar en un momento dado un grave accidente, porque hay una gran saturación en la Ciudad de México. Oye, Rafael, dime. Esto no va a suceder porque ya lo dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Bueno, este señor Jiménez Espriu, Javier Jiménez anda como dice, como aquella película de Péndulo Infante, creo que era, ando volando bajo, ¿no? Volando bajo, dice que los aviones se repelen entre sí. Bueno, no chocan. Sí, pero hace unos años nos dijeron que se había caído el avión de Juan Camilo Muriño por las turbulencias del avión que iba adelante. Esto es maravilloso. Sí. Este país no tiene memoria. Este país se les olvida la serie de sarta de mentiras que nos dicen en un sexenio y nos repiten en otro. Ahora resulta que no hay problema con que haya 40 aviones en fila. Pero cuando murió Juan Camilo Muriño, la razón oficial por la caída del avión fue esa. Jet Líder es que hubo una turbulencia provocada por un avión de Aeroméxico que iba adelante. Exacto. Entonces, ¿a qué ingenieros le creemos? ¿A quiénes van a ser los que se va a juzgar por su falta de responsabilidad? Porque esta es otra. La bandera de López Obrador desde que inició su campaña era luchar contra la corrupción. No señalar delitos, no decir, oigan, hay asesinatos. Sí, pero no se persigan los asesinos. Oiga, hay huachicol. Sí, pero no se persigan los huachicoleros y siguen habiendo sabotajes. Oiga, resulta que hay también narcotraficantes. Sí, pero no se les persigue. Entonces, ¿de qué se trata la nueva transformación? De hablar de que hay delitos, de que hubo prevaricación en los sexenios anteriores, cuando se nos prometió ahora recientemente que iba a haber una consulta para saber si se llevaba a proceso a los expresidentes. Primero el 21 de marzo, dijeron. Luego el 1 de julio, dijeron. Y no hubo tal cosa, ya pasó el 1 de julio. Y el presidente López Obrador parece que lo que quiere es aplicar la famosa medicina del tiempo. Que se nos olvide que él dijo que iba a consultarle a la ciudadanía. Ya se perdió la esencia democrática en este gobierno. Y eso es muy grave. Lo importante, Rafael Loret de Mola, es que los periodistas como tú tienen, son los guardianes, los cancerberos de la memoria colectiva, y seguramente en algún libro lo habrás de recordar, las promesas, las propuestas. Lo que pasa, mi querido Rodolfo, es que ahora, como en el 68 yo lo viví, ser estudiante era ser peor que un criminal. Ahora, ser periodista es peor que ser asesino serial. A los asesinos seriales no se les menciona en las mañaneras ni se les combate. A los periodistas se nos acribilla día a día si no coincidimos con la sagrada voluntad del señor presidente. Tienes razón, Rafael Loret de Mola. Muchas gracias por tu comentario, te lo apreciamos mucho. Recuerda que es un honor para Comentando la Noticia tener voces tan importantes como la tuya. Muchas gracias, Rodolfo, y me alegro mucho que vuelvas otra vez a la palestra después de algunos sexenios poco morales allá en Aguascalientes. Ominosos que los vivimos. Muchas gracias, Rafael, y gracias por el apoyo que siempre nos has dado. Un abrazo. Un fuerte abrazo.